Ayer en el Senado Nacional se convirtió en ley justamente el proyecto que impulsa el cupo trans travesti para el Estado Nacional. El 1% de las vacantes en el Estado Nacional deberán ser destinadas al colectivo trans travesti. Vamos a hablar con una especialista y con una activista en el tema, periodista santafesina, colega de periódicas, que, bueno, justamente lleva muchísimo tiempo militando sobre esta cuestión, la compañera Victoria Estefano. ¿Cómo va, Victoria? ¿Nos escuchás bien? Hola chicos, sí, los escucho perfecto. Bueno, ¿qué opinión te merece en primera instancia la sanción de la ley? Bueno, la verdad es que es un proyecto que desde mi lugar como activista, viene a reparar también muchos años de ausencia, muchos años de abandono, muchos años de una enorme mora que entendemos como constitutiva por parte del Estado para con la población trans, así que viviendo una jornada de mucha felicidad en este preciso momento, yéndome a celebrar la aprobación del cupo con una compañera de trabajo, y que también en términos de lo que implica para nuestra población, es realmente la afirmación de otras posibilidades reales y concretas de existencia, de la afirmación de otras trayectorias posibles y como dije hoy en varias notas que tuve durante el día, es correr el horizonte de los sueños y poder empezar a soñar con otro futuro para quienes hoy son niñas y niñas trans. Escuché desde que se aprobó la ley, en el momento en que se aprobó la ley, en el momento en el que las manos estaban levantadas y justamente pasaba a ser ley ese proyecto, mediante las redes sociales había como una frase que empezó a repetirse y todavía sigue sonando. Se aprobó esta ley cuando Tehuel todavía no está entre nosotros, es también otra realidad, Victoria. Absolutamente. Digo, estas enormes paradojas que atraviesan a la población trans, donde nos convertimos en agenda política, pero muchas veces nos sigue costando ser agenda pública cuando desaparece uno de nuestros compañeros, cuando los pocos indicios que se tienen son escasamente investigados y también cuando, hay una agenda de la visibilidad trans que parece perderse entre otros tantos ejes comunicacionales. Ayer mismo, viviéndose esta jornada histórica en el Senado de la Nación, la noticia del día lejos estuvo de ser lo que estaba sucediendo en el Congreso. Y de alguna forma eso también habla de qué cuerpos son importantes desde el discurso comunicacional. El ocupar estos lugares estratégicos como comunicadoras travestis, en el que no solamente me encuentro yo, sino también personalidades de la comunicación como Diana Zurco desde la televisión pública, como Valeria Licciardi desde IP, como otras tantas compañeras y compañeros que escriben en medios de comunicación locales y nacionales, es también seguir, disputando el sentido de la comunicación y haciendo visible esta agenda que se termina perdiendo muchas veces. Victoria, ¿qué pasa en otros estados, en Latinoamérica, en Europa, respecto de esta ley, trazando esta ley como parámetro? ¿Qué pasa en otros estados? La realidad es que existen muy pocos países que tengan leyes de discriminación positiva, leyes de acción afirmativa, como lo es el cupo laboral trans. Por eso otra vez Argentina vuelve a colocarse a la vanguardia internacional en lo que significa legislación en términos de ampliación de derechos hacia nuestra población en específico. Ya lo hicimos en 2012 con la ley de identidad de género, lo volvemos a hacer hoy con esta ley de cupo laboral trans y estoy segura que en los próximos años lo vamos a volver a hacer porque la lucha no se termina en la consolidación de derechos para nuestra población. Siempre la conquista de un marco legislativo implicó el comienzo de otras militancias. Hoy la militancia será ya no por la aprobación del cupo, sino por la implementación y el cumplimiento concreto de este cupo laboral trans que hemos conquistado en ambas cámaras del Congreso Nacional.
y que bueno, y que también abre la puerta a otra legislación que para nosotros y nosotras es importantísimo discutir y aprobar, que es la Ley Integral Trans, que es una ley que va a apuntar concretamente a toda esa población trans que no va a estar comprendida dentro de este cupo. Tenemos que entender que el cupo, lejos de ser un privilegio, es apenas la creación de una pequeña obligatoriedad para el Estado de contratar a personas trans, y hablando concretamente en los términos de que nosotros no accedemos al trabajo, no porque no tengamos la formación. Hay licenciados y licenciadas en comunicación, hay compañeros hiperformados en muchísimos campos de conocimiento y no acceden al trabajo específicamente por ser trans. El cupo laboral trans viene a subsanar esa situación de discriminación, concretamente, porque no es otra cosa, pero esta ley en particular también nos coloca a la vanguardia, porque es una ley que, pensada en conjunto con la población trans, va a permitir a personas trans que no hayan podido acceder a la terminalidad educativa, acceder de todas formas a un puesto de trabajo y mediante las herramientas del Estado ser acompañadas, acompañades para obtener finalmente esa terminalidad educativa, pero también tiene otra observación muy específica, que es la de no tener en cuenta aquellos antecedentes penales relacionados con las contravenciones que penalizaban a la prostitución y al travestismo. Claro. En nuestra propia provincia, en Santa Fe, recién en 2010 se eliminaron esas medidas, esas contravenciones que penalizaban a las personas trans simplemente por existir y que penalizaban a la prostitución, que aún hasta hoy sigue siendo la única fuente de ingreso económico para el 90% de nuestra población. Entonces, de alguna manera, esta ley, como toda ley que es pensada en conjunto con la comunidad, que es pensada en conjunto con aquella población a la cual va dirigida, es una ley pensada en términos trans. Es una ley que viene a abrazar a nuestra población y que abre la discusión también para aquellos y aquellas que no van a estar alcanzados por esta medida en particular. Y hablamos puntualmente de las infancias trans, de aquellos niños, niñas y niñas que hoy transitan la educación, también atravesadas por muchísimas violencias, por muchísimas carencias, por muchísimo desconocimiento por parte del Estado y los agentes estatales, pero también de las personas trans mayores, de les viejes trans, de aquellos que hoy no están en condiciones ni físicas ni etarias para poder acceder a un cupo laboral trans, pero que necesitan que de una vez por todas el Estado argentino y todos los estados reconozcan las violencias por las cuales nos han atravesado históricamente y reparen económicamente esas violencias. Te iba a preguntar si los estados, bueno, están cumpliendo, no están cumpliendo, están tratando de ampliar derechos de esta forma, y qué pasaba en el mundo privado. Y justamente me acabas de decir que el 90% del colectivo trans o del colectivo de la diversidad, de alguna forma, está sumido o metido o empujado hacia el mundo de la prostitución como fuente de financiamiento de su propia vida, con lo cual está absolutamente respondido lo del mundo privado del trabajo para el colectivo trans. Sí, la verdad es que esta ley también, si tiene algo de vanguardia en términos de legislación, es que el Estado argentino va a proveer de herramientas al sector privado para promover justamente la inserción laboral de personas trans en ese sector, que es algo que jamás ha sucedido. Y que de alguna manera también empieza a dar la batalla cultural a eso que nosotros y nosotras entendemos como algo tan importante, que es comenzar a cambiar la visión que tiene la sociedad de las personas trans. Esto no es otra cosa que el Estado diciendo, bueno, a partir de hoy nosotros vamos a reservar esta cantidad de puestos de trabajo para personas trans. Ustedes, el sector privado, los que salen a hacer propagandas con personas trans cada 28 de junio en el Día del Orgullo, ¿qué van a hacer por mejorar concretamente la vida de estas personas? Creo que es una enorme apuesta, creo que también es un mensaje para la sociedad, para que se enteren de una vez que ya no somos objetos de consumo, sino que somos sujetos de derecho, y la verdad nada más que celebrar desde mi lugar la decisión política también, porque entendemos que para que estas legislaciones existan tiene que existir una decisión política. Hoy esa decisión política existió y bueno, y estamos de fiesta en todo nuestro país. Victoria, te dejamos ir a festejar. Felicitaciones por el logro, por tu parte de lucha, y muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, chicas. Feliz día de lucha. Feliz día de lucha.